No. Bueno, y lo primero que quiere dejar claro en este libro es que estamos hablando de una crisis sanitaria. Es decir, si hubiera habido personal sanitario suficiente, camas en las UCIs para todos, nada de esto habría pasado, ¿verdad? La economía seguiría intacta. Pero no sé si eso hace diferente a esta crisis económica de otras, Fernando. Hay bastantes elementos que la hacen totalmente diferente y única, pero si tuviera que señalar uno, y que creo que es desde el cual se articula todo lo que yo propongo en el libro para acabar con la recesión, que como decías va a ser inevitable de momento, es que la crisis tiene fecha de finalización. Es decir, como está vinculado a un problema sanitario, sabemos que en cuanto haya un fármaco, un retroviral o una vacuna, todas las causas originales que han dado lugar a la parada de la economía van a remitir. Por lo tanto, esto sitúa una fecha de finalización aproximada, con un decalaje, pero la sitúa unos meses. Nunca en la historia de la economía se dígame una crisis que justo empezó y se dijo, en tal fecha las causas que dan lugar a esto estarán acabadas. Entonces, ¿esto por qué la hace distinta? Hombre, cuando tú tienes un horizonte temporal tan concreto y que no es de 3, 4, 5 años, pues entonces el tipo de medidas que tú puedes diseñar pueden ser mucho más contundentes primero y la planificación puede ser total para que no se derrumbe la economía o, si se derrumba, tengas preparados todos los mecanismos para que en cuanto haya un fármaco o haya una vacuna, la economía retome el vuelo a toda velocidad. Y una de las premisas, dice usted en el libro, una de las premisas para evitar que la recesión sea prolongada es no tener miedo. Es decir, que los consumidores no dejen de gastar por miedo a que les despidan, ¿no? Que las empresas reduzcan plantilla por miedo a que los ciudadanos no consuman y aquí surge la solución Nash, ¿no? Que da título al libro. A ver, sí, vamos a matizarlo. La solución Nash, y esto proviene del matemático John Nash, ¿no? Que Nash, sí. Muchos oyentes habrán visto la película Una mente maravillosa, sí. Que es el matemático, además era esquizofrénico, donde él se da cuenta que hay situaciones en las cuales cada agente económico, buscando no entrar en su peor opción, salvar los muebles, como se dice vulgarmente, pues al final toma unas decisiones que son las peores para el conjunto. Uh-huh. Entonces, la economía está ya entrando en esto se llama un equilibrio Nash, no un equilibrio en el sentido óptimo, sino subóptimo precisamente, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Por resumirlo mucho, ¿no? Una empresa piensa, imagínate, ¿no? Pues un fabricante de automóviles piensa, con toda la que está cayendo, pues mucha gente que se pensaba cambiar el coche lo va a posponer, pues mira, ¿sabes qué? Voy a bajar la producción y voy a despedir o no contratar. Y el ciudadano que se pensaba cambiar el coche dice, con la que está cayendo, por si acaso me despiden, pues voy a ahorrar y no voy a consumir, no voy a cambiarme el coche. Entonces, fíjate que cada uno, si tú preguntaras, la automovilística preferiría poder aumentar la producción y el ciudadano probablemente, si supiera que va a tener estabilidad, preferirá cambiarse el coche. Entonces, esta situación que es en la que está entrando la economía se cambia modificando los incentivos. Es decir, tú hablabas de miedo. En economía, miedo se llama que no haya incertidumbre. Entonces, lo que se requiere es una intervención muy decidida con ayudas a las familias, pero no lo que está pasando, sino es decir, conceptualmente ya se ha hecho correcto, pero lo que pasa es que la ejecución es un desastre. Entonces, lo que yo ahí propongo es que tú pongas unas ayudas en las cuales hayan flujos financieros con ayudas del Estado para suplir el 70-80% de las rentas familiares que se habrían dado con la economía real en marcha. ¿Que esto es un montón de déficit? Por supuesto, lo sé perfectamente, muchísimo. No lo puedes hacer 2, 3, 4, 5 años, pero esto es unos meses. Y si no lo haces, efectivamente, por miedo o por incertidumbre, los agentes económicos, cada uno, van a ir contrayendo la economía y nos vamos a meter en una recesión que vamos a tardar años en salir. Uh-huh. Entonces, para entenderlo, nos encontramos ante una crisis temporal con fecha de inicio, ya estamos en ello, fecha de finalización. Hay que conseguir, por ejemplo, si yo soy empresario de automóviles, pues no despedir a mi plantilla sabiendo que se van a consumir coches. Pero claro, eso es muy difícil de conseguir. Bueno, es que eso es muy difícil de conseguir. Lo que pasa es que si tú de alguna manera mantienes las rentas familiares y si tú además, una de las cosas que yo propongo es que en lugar de poner a la gente en suspensiones de empleo con todo lo que supone psicológicamente, todas estas rentas las canalizas a través de las empresas, tú ves, la persona ve primero que no está despedida, segunda, que sigue cobrando el 70-80% de la nómina
no de la base reguladora, que hay gente que está cobrando cantidades de 200, 300, 400, 600 euros, 800 euros, y entonces, claro, han sido unos derrumbes entre el 50, 60, 70% de la nómina. Si tú al revés haces que la gente solo perciba 20% menos, por ejemplo, se ven contratados y saben que la intervención va a ser decidida del Estado para tener ese sostén, y al mismo tiempo realmente se asegura la liquidez de las empresas, pero no de otra manera, no a base de avales y con créditos de la banca, sino con apuntes directos entre el Estado y las empresas. Esto yo sé que es una creación, es respiración artificial de la economía. Esto es algo nuevo, pero es que también esta crisis es nueva. Porque nunca en economía habíamos visto una situación en la cual tengas un tiempo limitado. Es que por no poner 10... que además podrían ser 7, porque tú podrías perfectamente decir, oye, yo hago estas ayudas masivas, pero si al cabo de, ya cuando pase un año, año y medio, realmente las ayudas han sido más que suficientes y el volumen de la empresa no se ha visto realmente afectado respecto a lo mejor el último histórico de 1 o 2 años, oye, se puede hacer una regularización y se devuelve una parte. Pues por no poner 10, que podrían ser 7, se va a acabar poniendo 30. Entonces, a tu pregunta, ¿es difícil que la gente realmente se anime a cambiar el coche? Mira, sí, es difícil, pero si la gente ve certidumbre, si la gente ve estabilidad, si la gente ve que sus ingresos siguen, que no se ven amenazados unos meses, y tu vecino hace lo propio, al final el ser humano es un ser gregario, social, y con una buena orquestación de los agentes económicos, esto es factible, o por lo menos que no se derrumbe como se está derrumbando. Y usted propone una solución, bueno, que es la de que el Estado compre tiempo. ¿Qué es la compra de tiempo por parte del Estado, Fernando? La compra de tiempo es efectivamente suplir con flujos financieros a través de inyecciones de liquidez del Estado en las familias y las empresas, es suplir los flujos financieros de la caída de economía real, que es temporal. Es decir, que compren ese tiempo. ¿Por qué? Porque es muy importante que no se destruya tejido productivo ni demanda potencial. Mira, esto es como cuando te entra un paciente con un ictus, ¿no?, en urgencias. O sea, dices, bueno, tiene un coágulo. Si tú atajas el coágulo, todos los efectos secundarios, que se le está paralizando la mano, que se está paralizando el habla, que ahora resulta que puede perder parte auditiva, etcétera. No, hay 1000 efectos secundarios, ¿no? Tú tienes un tiempo material en el cual, arreglando el coágulo, todo lo demás se va a arreglar solo. Pero como pase demasiado tiempo que tú no ataques la causa original, al final todo lo otro se va a convertir también en un problema. Entonces esto es lo mismo. La compra de tiempo significa, si tú eres capaz de sostener el tejido productivo vivo y eres capaz de sostener la demanda potencial, podrás después que la economía retome el vuelo. Porque si no, llegará un momento que los efectos secundarios empezarán tantos problemas accesorios, tanta destrucción de empresas, que ya no te va a ser posible. Y entonces esto es cuando ya realmente atacar, o incluso esta temporalidad de la pandemia o de la crisis económica vinculada a la pandemia, ya esa característica ya dejará de tener sentido. Y esa inyección pensemos, perdona, sí, Carles, que no es una crisis, está distinta a todas las demás. No es una crisis en la cual ha habido un shock del petróleo, por ejemplo, como en el año 74, o no es una crisis que empieza por el sector bancario, crisis financiera como el 2008. Es decir, no se ha roto ninguna máquina si la capacidad productiva está intacta. Entonces, por eso hablo de comprar tiempo, porque si tú no intervienes ahora, se va a empezar a destruir capacidad productiva. Pero ¿sería lo mismo que el rescate a los bancos que se hizo en la crisis de 2008? ¿O los ciudadanos y las empresas deberían devolver el dinero al Estado? Porque claro, entonces sí que tendría también sus consecuencias, ¿no? No, para mí es radicalmente distinto. Para mí, personalmente, pienso, por lo menos en las propuestas que yo hoy propongo, es que las familias no devuelvan ese dinero. ¿Y por qué? Dicen, no, esto son ayudas. Me decían el otro día alguien, no, es una indemnización. Es que una ayuda es cuando tú, pues a lo mejor te has quedado sin trabajo o bueno, estás en una situación de desempleo. Pero es que este no es el caso, es que nosotros todos por solidaridad, para que se pueda atender lógicamente a todos los enfermos que llegan al sistema sanitario, estamos confinados en casa y no podemos trabajar. Entonces esto es una indemnización, esto no es una ayuda. Y eso no se tendría, por tanto, que devolver. Las empresas y las ayudas de liquidez, yo sí que entiendo que deberían ser a través de crédito y paulatinamente dar un tiempo para irlas devolviendo y con una posible regularización.